Ya están conectados. Sí. No se ve. Más bien. Sí, sí se ve, nomás que ahorita tiene la. A ver, aquí te lo dicen ahí. No, déjalo. No, es que se puede estar moviendo. Bueno. Aquí se ve, lo que se alcanza a ver. Hay que expandirlo. El micrófono. Sí, el video. ¿Está bien? No, mire. Aquí está. Pues ahí está. ¿Sí? Pregúntale si lo escuchan. ¿Me escuchan? Están ahí. Están ahí haciendo... Hola, buenas tardes. ¿Están ahí? ¿Me escuchas? Porque ¿Me escuchan por ahí? Sí, sí, lo escucho, profe. Ok, gracias. Lo que pasa es que estamos improvisando acá en otro lugar, dado que por ahí se nos cayó el sistema, por ahí en el lugar donde transmitíamos. Vamos a comenzar entonces. Quedamos ayer que pues íbamos a hablar de lo que es ahora frecuencia. En este caso, bueno, pues también vamos a acordarnos de lo que ayer vimos. Ayer, principalmente lo que vimos fue lo que eran los conceptos de corriente y voltaje. Vimos que corriente es un flujo de electrones y no es lo mismo que el voltaje. El voltaje es una diferencia de potencia y pues esta diferencia de potencia normalmente la tenemos en nuestra fuente de alimentación, sea de corriente directa o de corriente alterna. Por otro lado también dijimos, bueno, la corriente alterna pues es la única que tiene la frecuencia, la única que posee frecuencia, dado que la alternancia que tiene este tipo de corriente, pues es precisamente las variaciones
Y estas variaciones es la frecuencia. Vamos a hablar pues acerca de de este término que es la frecuencia. Y dijimos, bueno, no hay que perder de vista que esta es solamente en corriente alterna, no en corriente directa. Para empezar, bueno, la corriente alterna en nuestras casas, pues es de un valor de 60 Hz. Dijimos, en este país la frecuencia es 60 Hz o 60 ciclos por segundo. En el caso de otros países, pues es de 50 en Europa y en Sudamérica. Para nuestro país y en nuestro caso, pues vamos a estar hablando de 60 Hz. Pero, ¿de dónde viene esta frecuencia o por qué se le llama frecuencia? Bueno, esto viene del hecho de que en el generador de electricidad de corriente alterna, este gira y cumple ciclos cada vez que gira dentro de un campo magnético. Para ello, bueno, como les digo, estamos improvisando. Espero por aquí se alcance a ver esto. Nosotros, pues, vamos a ver a suponer que este es el generador. Yo tengo un polo norte, un polo sur, y dentro de este campo magnético, el cual tiene polaridad, pues entonces tenemos que hay una parte que está girando, la parte rotatoria que contiene una bobina o varias bobinas. Entonces, este tipo de bobina va a estar girando de modo que cumple ciclos. Por ejemplo, en el inicio, que sería sería el nivel de 0, y conforme va girando, por ejemplo, pues entonces cuando llega a 45 grados, por ejemplo, yo aquí puse esto, 45 grados, el ciclo comienza aquí, de la corriente comienza a subir a 45 grados, entonces estaríamos en este punto. Cuando este gira un poco más, es decir, ya llegó a los 90 grados, aquí en este punto, pues este llega a un valor de un voltaje máximo, el cual tendría yo aquí el voltaje de pico máximo. O sea, esto se le conoce como voltaje máximo. Entonces, en este punto alcanza su límite superior o el nivel máximo de voltaje, pero esto va a seguir girando. Entonces, cuando este vaya descendiendo, este va a ir girando. Aquí ya cumplió o hizo otro movimiento y entonces la forma de onda tiende a disminuir. Una vez que, bueno, pues completa los 180 grados en este punto, también ya giró, o sea, bueno, es como consecuencia. Aquí tendríamos yo los 180 grados, de tal manera que, bueno, esta parte del semiciclo, que así se le conoce a la mitad del ciclo, es la mitad, se le conoce como semiciclo, está a 180 grados. Va a seguir girando. Le dijimos bueno, el sentido sería así. Va a girar, entonces cuando llega a 180 grados yo tengo un semiciclo. Sigue girando a los 270 grados y entonces yo tengo también, pero ahora ya está sometido en el campo sur. Entonces es polaridad negativa, por eso semiciclo pues sigue cumpliéndose así, pero ahora es negativo. Es por ello que pues se le llama corriente alterna, puesto que no es positiva todo el tiempo, sino que aquí en esta partecita, pues ya ahora está dentro del campo magnético pues negativo, y entonces el semiciclo es negativo. Cuando llega aquí al límite, es decir, es cuando tenemos nosotros esta posición, alcanza su B máximo, bueno, sería, digamos, B mínimo, o su valor mínimo, o en polaridad negativa. Una vez que sigue girando, pues va a cumplir un ciclo cuando regrese o retorne al punto de partida, que fue Una vez que llegó a punto de partida, bueno, pues yo tengo aquí
que esto que es una parte positiva, por decirlo así, y esto que es una parte negativa, pues es un ciclo. O sea, esta fracción de la corriente alterna es un ciclo. Entonces, la frecuencia se refiere a la velocidad a la que pues gira, digamos, el generador. Es una velocidad, también se le conoce como velocidad angular. Esta velocidad nos va a dar entonces el valor de la frecuencia y a su vez pues la alternancia. La frecuencia, dijimos, pues es el número de ciclos que hay en un punto dado por segundo. Entonces la frecuencia es por segundo y siempre va a ser inversa al valor del tiempo. O sea, aquí, por ejemplo, si la frecuencia es grande, el tiempo va a ser pequeño, o si el tiempo es grande, la frecuencia es pequeña. La frecuencia entonces es el número de ciclos por segundo. Y un ciclo por segundo, que se abreviaría así, un CPS, se refiere a esto. Es un ciclo que pasa por un punto dado en un segundo. Y entonces, un ciclo por segundo va a ser igual a un hertz también. Estamos más acostumbrados a usar este término hertz. Se abrevia HZ. Un ciclo por segundo es un hertz. Para nosotros compararlo, decíamos pues que en nuestras casas o en nuestros hogares la frecuencia que nos proporciona o que viene con la energía eléctrica que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pues son 60 ciclos por segundo, o lo que es lo mismo, 60 hertz. Entonces, la frecuencia de la corriente alterna digamos, es fija. O sea, se supone que esta no cambia en nuestros hogares, pero sí, esa frecuencia debemos de tenerla en cuenta porque en los datos de placa de nuestros equipos nos marcan este valor de frecuencia. Esto viene en los datos de placa de cualquier equipo. Nos dice allí la frecuencia a la que opera ese aparato. ¿Por qué es importante este valor de la frecuencia de 60 Hz? Bueno, el origen de estos 60 Hz data de 1890, por allá en esos años, en los que la compañía Westinghouse tuvo que, digamos, normatizar este valor de frecuencia, aunque bueno, en Estados Unidos se maneja 50 Hz, pero se ha normatizado así en la mayoría de los países entre 60 y 50 Hz. Decíamos, tiene vital importancia porque, por ejemplo, supongamos que un motor gira a 500 revoluciones por minuto a una frecuencia de 60 Hz. Si nosotros cambiáramos de frecuencia, por ejemplo, un valor de frecuencia más alta, pues entonces el motor ya no giraría a las 500 revoluciones, sino que giraría a una velocidad mucho mayor, lo cual pues no había manera de normatizar esto. O sea, para que, por ejemplo, un motor diseñado por la Westinghouse trabajara a 500 revoluciones por minuto, tendría que conectarse siempre a una alimentación que tuviera una frecuencia de nuestros 60 Hz. Entonces, por eso es importante el valor de la frecuencia. Ahora, la frecuencia también, ¿cómo sabemos si hay una frecuencia más grande o más alta? Bueno, la manera sería medirla. Por ejemplo, nosotros así podríamos comparar una frecuencia, por ejemplo, una frecuencia baja. Nosotros decimos que este sería una frecuencia baja o una frecuencia X. Voy a borrar esta también para no confundirla. Tendría yo ahora, por ejemplo, una frecuencia en la que los ciclos están más juntos. Hay un periodo de tiempo en un ciclo, por ejemplo, para este ciclo. Aquí sería un ciclo para la frecuencia A.
pero en la onda que tengo aquí, en la parte de abajo, pues tendría yo una frecuencia mayor, debido a que, bueno, pues esta frecuencia también, pues digamos que es una frecuencia en la que aparece más ciclos, es decir, tiene una velocidad mayor, por lo que, bueno, pues esta frecuencia es mucho mayor que la primera. O sea, aquí esta es una frecuencia mayor y esta es una frecuencia menor. Entonces, bueno, con esto espero que tengan idea de cómo es la frecuencia, de dónde viene la frecuencia y por qué está normatizada ese valor de frecuencia. Es decir, cuando se genera electricidad, debe de tenerse muy en cuenta eso, porque el consumo de los equipos también ya viene diseñado para este valor de frecuencia. Entonces, frecuencia es el número de ciclos por segundo. Y dijimos, en nuestros hogares tenemos el valor de frecuencia de los 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Entonces, hasta aquí, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta de frecuencia. Vamos a ver otras cosas. Esto es con respecto a la frecuencia. La frecuencia se puede medir. También quería preguntarles también si ya vieron ahí en la plataforma, ya subieron algunos, bueno, algunos videos extras para ver precisamente algo más sobre la frecuencia. Vamos entonces a ver ahora, pues nuevamente, pues para hacer una comparación. Por ejemplo, veíamos nosotros que existe lo que es el voltaje de corriente directa, por ejemplo. Decíamos, esta se abrevia VSD, voltaje de corriente directa. Y esta tiene un comportamiento con respecto al tiempo que sería pues lineal. Lo vimos ayer en el osciloscopio, es una línea constante en el tiempo, no tiene variaciones. Tenemos también que el voltaje de corriente alterna, que se abrevia VCA, por ejemplo, pues se grafica así porque su comportamiento es, durante un tiempo es positiva, durante otro tiempo es negativa, positiva, así, en el tiempo. Y entonces, dado que su comportamiento es este, pues también en el momento de que nosotros usemos un equipo para comprobar el nivel de tensión o de voltaje, nosotros tengamos que usar el voltímetro seleccionado, ya sea en voltaje directo o en voltaje alterno. Entonces, para empezar, bueno, en esta ocasión queremos también que ya vayan utilizando el voltímetro. El voltímetro, como dijimos, es o forma parte de lo que es el multímetro. Entonces, vamos a hablar del multímetro, pero bueno, vamos a seleccionar primeramente al voltímetro de esta manera. En la mayoría de los equipos o de los aparatos, pues nuestro aparato viene más o menos así. Este contiene una carátula en donde nos muestra pues los valores medidos, y vamos a tener una perilla, la cual es una perilla selectora y trae un indicador para ver qué es lo que vamos a seleccionar. Todos los equipos tienen exactamente lo mismo, nada más lo que cambia es, bueno, pues hay algunos que son del tipo autorrango, en el que no hay que cambiar de rangos. Por ejemplo, si este fuera voltímetro de corriente directa, diría VCD, o en ocasiones también este puede venir como un simbolito así. Esto significa que es un voltaje de corriente directa, ¿sí? Esto casi nos hace referencia a cómo es el comportamiento y que se mantiene lineal. En el caso del voltímetro de corriente directa,
podemos tener escalas aquí graduadas, por ejemplo, no sé, desde, incluso hay unos que traen desde milivolts, por ejemplo, puede traer 200 y trae una MV. Significa que pues, es una escala muy pequeña, 200 milivolts. Algunas no traen esta, pero bueno, en los casos que traiga así, pues es un valor muy pequeño. Por lo regular traen de, no sé, de 20 volts. Puede traer de 200 volts o incluso de 1000 voltios. ¿Sí? Entonces, los 1000 voltios significa que es la escala mayor y mediante la perilla yo voy a poder estar seleccionando. Voy a poder seleccionar el nivel de voltaje. Cuando no se conoce el valor de voltaje, lo que hacemos es simplemente colocar la perilla en la escala mayor, por ejemplo en la de 1000 voltios, y en ese momento puedo medir. Pero otro detalle también son las puntas. En la parte de abajo casi siempre tienen unas ranuras, y en estas ranuras, por ejemplo, tengo una que se llama común, una que va a ser común. En esta siempre va a ir una punta que sería la punta negra, y en otra, pues ya, por ejemplo, las que están juntas casi siempre, a un lado de la común, tenemos al lado derecho, bueno, a veces vienen cambiadas, pero bueno, nos va a decir aquí lo que yo puedo medir, por ejemplo, volts, o puede venir con la letra omega, que también puedo medir ohms o resistencia, que es otra cosa que veremos más adelante. Entonces, aquí nosotros colocaríamos nuestra punta, sería nuestra punta roja. Entonces ahí colocamos nuestra punta roja. En el común, esa punta no se cambia para nada. Entonces, para nuestro caso, ahorita, para usarlo como voltímetro de corriente directa, lo que hacemos es esto, simplemente poner nuestras puntas allí, la punta negra en común, la punta roja en voltímetro, en donde tenga la V, que significa que puede usarse como voltímetro, y seleccionar nuestra escala. Una vez que ya tengo preparado esto, pues solo basta con colocar nuestras puntas en donde yo vaya a medir. Entonces, así es como debe utilizarse el voltímetro de corriente directa. Cuando cuando quiero usarlo como voltímetro de corriente alterna, pues nos va a aparecer, por ejemplo, en otro lado, y normalmente va a venir como BCA, y también, pues, normalmente viene también simbolizado de esta manera, o sea, trae como una especie de ondulación. Esta ondulación significa que es voltímetro de alterna. Entonces allí, seleccionado en este lado, pues puedo entonces medir voltios. Igual puede traer escalas desde, no sé, 20, puede traer de 200 o hasta 1000 voltios también. Y entonces basta con girar la perilla y seleccionarla según lo que yo vaya a medir. Pero sí hay que tener en cuenta eso, que es el voltaje de corriente directa tiene un comportamiento diferente, y por lo mismo, pues seleccionamos nuestra perilla como voltímetro de corriente directa. Si voy a medir voltaje de corriente alterna, pues lo cambio hacia el otro lado. Entonces, es así como nosotros pues podemos utilizar nuestro voltímetro. Ahora, les digo, cuando no sabemos cuál es el valor del voltaje, normalmente lo ponemos en la escala máxima y entonces ya podemos medir. Pero sí hay que seleccionar primero si es voltímetro de corriente directa o voltímetro de corriente alterna. Para ello, bueno, pues vamos también a usarlo, vamos a decirles físicamente cómo se haría. Una vez que hacemos eso, pues acá nos registra, ¿no? Por ejemplo, no sé, 130 volts. E incluso cuando nosotros seleccionamos, hay veces que aquí nos dice CA, o sea, es un voltaje de corriente alterna. Entonces, creo que no hay mucho
dificultad en cuanto a utilizar el voltímetro. Pues por el momento le vamos a dejar por aquí. No sé si hay alguna pregunta. Igual, conéctense en unos 5 minutos y regresamos para mostrar cómo se utiliza físicamente y cómo utilizarlo, pues, para nosotros, para identificar cuál es la fase, cuál es el neutro, porque de corriente alterna, fase y neutro son, digamos, es la polaridad que tiene la corriente alterna, aunque dijimos, no es una polaridad propiamente, simplemente es el nombre. Entonces, regresamos en 5 minutos y nos vamos a conectar igual.